Pues antes de iniciar, quiero decirles por qué es importante aprender. Todas estas charlas nos edifican, y el que ustedes estén hoy acá y no estén en otro lado, de pronto descansando o en su casa, reuniéndose con su familia, es una buena oportunidad que ustedes han tenido, porque van a tener revelación, van a recibir una palabra de poder. Y quiero iniciar que vayamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia y para capacitarnos para la obra de Dios. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? A capacitarnos, y quiero que hoy ustedes puedan disfrutar de esta charla, pero no solo que disfruten, sino que se capaciten y la puedan aplicar para su diario vivir, y no solo aplicarla, sino también transmitirla. A lo largo, desde que Jesús fue arrestado en el Getsemaní hasta su muerte, Jesús tuvo unos derramamientos de sangre por unas heridas específicas que les hicieron. Y estos 7 derramamientos no solo fueron, pues, como ya sabemos, para perdonar nuestros pecados, sino que también fueron con un propósito en específico para cada una de nuestras áreas. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 15, 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando el pecado entró por nuestra sangre, contaminó nuestro cuerpo y nos apartó, y nos cortó con nuestro espíritu, y nos apartó de esa conexión que teníamos con Dios. Por eso aquí dice, porque como todos mueren en Adán, todos son vivificados en Cristo. Y vamos a iniciar y hablar sobre el primer derramamiento que Jesús tuvo, el sudor como gotas de sangre. Quiero que vayamos a Lucas 22, 41, si lo tienen rápidamente para echarle una repasada. Sudor como gotas de sangre. Y en este momento Jesús estaba en el Getsemaní. Él estaba agobiado, tenía su corazón cargado. Él sabía que en unas horas estaría entregando toda su humanidad y se estaría separando del Padre por nosotros. Y él estaba supremamente agobiado. ¿Quién ya tiene Lucas 21, 41? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su sudor como grandes gotas de sangre. Y dice, sudor como gotas de sangre, sangre de fidelidad. Y ahí dice, Padre, si quieres, aparte esta copa de mí, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue fiel hasta el final. Él sabía todo lo que le iban a hacer y todo lo que él iba a sufrir, pero por amor a nosotros, él fue fiel hasta el final, fiel hasta el último momento, hasta que derramó la última gota de sangre. Y este sudor como gotas de sangre, médicamente lo conocen como un fenómeno llamado hematidrosis. Es un fenómeno muy raro, pero pues que se da y sucede cuando el cuerpo está bajo presión, bajo estrés, pero no es estrés que nosotros tenemos por el trabajo, sino es una presión extrema. Llega a tal punto de que los vasos capilares que se recorren se estallan y a la misma vez se mezclan con las glándulas sudoríparas que tenemos y el sudor empieza a bajar como sangre. Entonces, pero solo en momentos de mucha presión. Entonces, por un momento pensemos a qué presión estaba sometido Cristo en ese instante de su vida para que su sudor fuera como sangre. O sea, es algo que uno dice, es una presión muy extrema, que yo creo que todos hemos sufrido presión, todos hemos sufrido estrés, pero yo creo que ninguno como ese estrés y esa presión y ese dolor emocional que él tenía para llegar a este extremo. Y vamos, ese es el primer derramamiento, sangre de fidelidad. De su cabeza y de su sudor caían como grandes gotas de sangre. ¿Y por qué?
ustedes se preguntarán a la vista de esto, pues normal, o sea, es algo como común y corriente, todos sudamos y de pronto fue que, bueno, él sudó y por su aflicción, pero no, hubo algo más allá. Esta sangre que brotó de la cabeza de Jesús es una sangre que restaura nuestra mente. ¿A cuántos nos ha pasado que a veces estamos pensando o estamos haciendo alguna actividad y como que nuestros pensamientos no conectan? Para eso fue esa sangre. Jesús brotó y Jesús derramó esa sangre para restaurar nuestra mente, para que nuestro cerebro se restableciera. Si de pronto no teníamos una conexión, nuestra sinapsis no estaba bien o nuestros pensamientos no estaban bien, para eso, para restaurar nuestra mente. Esa sangre del sudor de Cristo estuvo para restaurar nuestra mente, pero no solo para eso. Este es un versículo que nosotros hemos hablado mucho y está en 2 Corintios 4:4. Todos lo conocemos porque el pastor nos lo ha mencionado varias veces. 2 Corintios 4:4. Y esta es la segunda parte de por qué Cristo tuvo que derramar esa sangre. Entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús derramó su sangre en ese momento para quitar el velo de nuestra mente. El enemigo ha venido a llenarnos de mentiras y se ha no solo infiltrado en iglesias, en todo tipo de iglesias, a levantar mentiras y a llenar nuestra mente de mentiras. Y esta es la segunda parte aquí. Por eso Jesús derramó esa sangre, porque quiere quitar el velo, quitar ese velo que hemos tenido durante años de costumbres incorrectas, de creencias incorrectas. Para eso es esa sangre del sudor. Quita ese velo que el enemigo, que el Dios de este mundo nos tenía, la quita. Y podemos ver las cosas como son, con la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Y eso es lo que hace con este derramamiento, quitar el velo. A veces nosotros, pues, por falta de conocimiento, porque no nos tomamos la molestia de enfocar y de aprender más y de buscar más, permitimos que en nuestra vida entren ciertas creencias que no son de Dios y que al uno estudiarlas y verlas a lo que es la luz de la palabra son incorrectas. Y eso es lo que hace este derramamiento. Quita ese velo y nos permite ver las cosas como son, ver las mentiras del enemigo como mentiras. No es que nosotros nos estemos quedando en la era atrás, no, es que hay ciertas cosas que son mentiras y están mal, y así es, así el mundo quiere hacerlas ver como buenas, pero no lo son. Luego seguimos con darle paz a nuestros pensamientos, y esto lo encontramos en Isaías 20:21. Muchas veces antes de dormir, no sé si nos ha pasado, no podemos conciliar el sueño y nuestra mente empieza a divagar y piensa un tipo de cosas, e imagina y damos vueltas y a veces nos da 2, 3 horas pensando y con nuestra mente divagando. Para esto también Jesús derramó esa sangre. Isaías 21:4, ¿ya lo tiene? Se pasma mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mis deseos se ha vuelto en espanto. Muchas veces nosotros no queremos dormir, tenemos tantos problemas que lo único que hace uno es cerrar los ojos y los problemas siguen en la mente, dando vueltas. Y dice ahí el profeta, mi mente divaga y el terror se apodera. No pueden dormir tranquilos, porque nuestra mente está llena de terror a causa de todos esos problemas. Pero para eso Jesús también trajo esa solución. Para eso Jesús también derramó su sangre combinada con el sudor. Para que cuando llegue ese terror a tu vida en las noches, tú apliques esa sangre y ese terror se vaya. Vemos que no solo fue un venir a derramar sangre por nuestros pecados, no. Dios hizo una obra completa y una obra perfecta. Además de eso, también sé que a muchos nos ha pasado que cuando queremos estudiar la palabra de Dios, no entendemos. Y nos pasa como decíamos cuando iniciamos, tampoco nuestros pensamientos conectan y no entendemos la palabra de Dios o no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Creo que a todos nos ha pasado acá y me atrevo a decir que
ni a uno solo se escapa de esto. Para eso también Jesús derramó su sangre, para que podamos tener ese discernimiento. Él dijo, yo soy la verdad. Y con eso también derramó su sangre, para darnos discernimiento. Todo está en nuestra mente. Y Él ha querido restaurar nuestra mente, quitar el velo, darle paz y darle a nuestra vida discernimiento. El segundo derramamiento de Jesús, Jesús fue azotado. Estos látigos tenían unos huesos que tenían unas puntas que al clavar desgarraban la carne de Jesús. Entonces, imagínense el dolor, 39 latigazos, o sea, la espalda de Jesús quedó totalmente deshecha. En algunas versiones dice que se le veían los huesos, o sea, se le veían las costillas a causa de esos 39 latigazos. En Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero Él, por nuestras transgresiones molido, fue por nuestros pecados. El castigo nos trajo paz, y fue sobre Él sus heridas, y fuimos nosotros sanados. Y esta sangre nos trajo redención. Esta sangre nos redimió del pecado. Eso que veíamos al principio volvió a conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ya vimos que era la verdad, que hablaba en nuestra mente. El camino, restableció ese camino, fuimos redimidos. La palabra redimir quiere decir pagar. Él pagó todos esos pecados, lo pagó con su sangre. Nos compró, dice la palabra en otra parte, a precio de sangre. Entonces fuimos redimidos. En Romanos 3:24, si quieren anótelos, te los voy a leer, dice, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante redención que es Cristo Jesús. Entonces con esa sangre Jesús nos redimió del pecado. También nos presentó como una ofrenda agradable a Dios. Dios aborrece el pecado y obviamente eso es lo que nos separa. Pero al Jesús derramar esta sangre, estableció nuevamente ese camino que se había caído y nos presentó como una ofrenda agradable a Dios. Dice en otras partes que limpió nuestras vestiduras y las hizo blancas y podemos presentarnos delante de Dios y Él nos ve sin pecado. Eso fue otro de los propósitos de la sangre de Jesús, de esa sangre de esa espalda. También, pues bueno, para cubrir todo nuestro pecado, todas nuestras transgresiones, Jesús una sola vez derramó su sangre y nos limpió de pecado. Ahora, ¿qué pasa? Debemos ejercer poder sobre esta sangre. Nuestro Señor Jesús derramó su sangre para darnos sanidad. Por su llaga fuimos sanados y por su herida fuimos perdonados. Entonces, cuando nosotros tengamos una enfermedad, lo primero no es ir al médico, lo primero no es ir a tomarse la agüita de hierbas, no. Lo primero es aplicar esa sangre que Jesús derramó a causa del látigo de Roma, aplicarlo sobre nuestras vidas, porque esa es la sangre que sana. No es el tratamiento médico el que sana, es esa sangre de Jesús la que sana nuestras vidas y sana desde cualquier cosa, una simple gripa hasta una enfermedad terminal. ¿Y cuántos hemos visto, los que llevamos más tiempo en la vida cristiana, de pronto o hemos escuchado de personas que les han dado 1, 2 meses de vida y son sanos por el poder de la sangre de Jesús? Pero como les decía anteriormente, todo se trata de ejercer poder, porque la palabra está, y como veíamos en el principio, dice que nos capacita, pero si nosotros no ejercemos y no usamos esas capacidades, obviamente todo se queda ahí. Nosotros hemos sido llamados a ser sal de la tierra, como dice la palabra. Seguimos aquí con el tercer derramamiento, recuperando la corona de la conquista. El derramamiento a causa de la corona de espinas. A Jesús le pusieron y le tejieron una corona de espinas. Las espinas que se dan allá en Medio Oriente son unas espinas más o menos como así de gruesas. Son, imagínense, 2 centímetros de grueso. Y se la entretejieron y se la pusieron. Pero obviamente pues la corona no se quedaba quieta a causa de las espinas. O sea, era como quedaba como paradita. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Veámoslo en Juan 19:2.
dice, los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto púrpura y venían a él y le decían, viva el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y adicional a eso hay otra parte de los evangelios que dice que le golpeaban la cabeza. Se la golpeaban porque obviamente la corona no se le quedaba quieta. Entonces se la golpeaban y literalmente se la clavaron. Le clavaron espinas de 2 centímetros en su cabeza. Entonces imagínense ese dolor. La maldición fue rota cuando la sangre de Jesús, a causa de la corona de espinas, tocó la tierra. Toda la tierra o algo en el mundo espiritual se movió y toda esa maldición desapareció. Entonces, esa es la primera causa de por qué Jesús derramó esa sangre, para romper la maldición de la tierra. Pero no solo se quedó ahí en romper la maldición de la tierra. Dice más adelante que con el sudor de su frente comerás pan y hasta que vuelvas a la tierra. Todos hemos tenido que trabajar duro y tenemos que trabajar duro. Y para muchos pues el trabajo se les ha convertido en una maldición. Y a veces pues uno dice no quiere levantarse a trabajar o le toca trabajar de sol a sol y no ve el dinero. La plata se va como arena entre los dedos. Y esta es la segunda causa de por qué Jesús derramó, para romper esa escasez en nuestras vidas. Y esta es una sangre de conquista, para conquistar cualquier cosa que nosotros nos propongamos. Ese trabajo que hemos soñado se conquista con la sangre de Jesús a causa de la corona de espinas. Esa casa que tal vez muchos estamos buscando o que hemos buscado toda nuestra vida, se conquista a causa y con la sangre de Jesús que derramó de la corona de espinas. Todo eso, todo, se conquista a través de esta sangre. Porque Jesús se llevó la maldición y nos trajo la conquista y vino a morir por nosotros para hacernos más que vencedores. Vamos a seguir con el cuarto derramamiento de sangre. Creados a imagen y semejanza, el derramamiento de la libertad. Dice ahí en Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y más adelante, Efesios nos la aclara. Fuimos creados a su imagen y semejanza, en imagen de justicia, imagen de santidad, imagen de verdad. Y esta es a veces una de nuestras áreas que como que más luchamos, más batallamos. El aceptarnos a nosotros mismos. A veces no nos gusta, muchos somos altos, muchos somos bajitos, no nos gusta nuestra cara, no nos gusta nuestro rostro. Y es una continua lucha por aceptar esa imagen que Dios nos ha dado, aceptarnos nosotros mismos. Pero Jesús vino a eso. Su rostro fue desfigurado para que nosotros volviéramos a tener esa imagen y esa semejanza de Dios. Jesús le desfiguraron su rostro para que tu imagen sea restablecida, tu imagen física, tu imagen emocional. Él no sufrió todo eso para que tú tengas todos esos complejos. Y hoy vamos a ejercer poder en esa sangre que derramó Jesús de su rostro. Y nuestra vida va a ser limpiada, nuestra imagen física y emocional va a ser limpiada. Y de aquí en adelante nos vamos a ver hermosos, nos vamos a ver lindos y vamos a saber que somos suficientes, que Dios nos ha dado todas las capacidades, que no somos menos que nadie tiene el derecho a considerarnos menos ni a pisotearnos porque nosotros somos hijos de Dios y porque Jesús desfiguró su rostro para que nosotros tuviéramos una figura hermosa. El quinto derramamiento, que es el derramamiento a causa de los clavos en las manos de Jesús. Y Jesús, con sus manos clavadas y con esa sangre, se llevó la maldición del trabajo. A veces no nos consideramos como lo suficientemente diestros en ciertas cosas. Decimos, bueno, no, algunos nos han dado en habilidades en construir, en otros en manejar el computador, en otros en manejar carro, pero hasta ahí hemos limitado nuestras habilidades a lo que yo sé hacer. Unos manejar, unos construir, otros dibujar, otros escribir. Pero con esta sangre que Jesús derramó, sangre de unción, de talento y de productividad, porque es con tus manos que se levanta la productividad y la prosperidad. Pero si nuestras manos no están en el sentir correcto de Dios,
pues obviamente no van a levantar esa prosperidad. Y podemos aplicar la sangre de la corona de espinas, pero si nuestras manos no han sido todavía tocadas con la sangre de Jesús, esa de las manos, no va a pasar nada. Vemos que todo funciona como un conjunto. Entonces también necesitamos ejercer poder en la sangre que Jesús derramó. ¿Poder para qué? Para que se activen esos dones, tanto físicos como espirituales, para que la creatividad fluya en nuestra vida. Y cuando fluye la creatividad podemos crear empresas. Podemos hacer cosas que otros no hacen. Y eso genera dinero. Pero eso se logra con la sangre de Jesús. Podemos recuperar lo perdido. Empezar a hacer actividades nuevas con nuestras manos. Pero no solo eso. No solo trabajamos con nuestras manos también demostramos amor. Con nuestras manos abrazamos a nuestros hijos, abrazamos a nuestras esposas, acariciamos. También eso se restableció. Muchos de nuestros padres no tenían ese afecto a flor de piel. Nosotros sabíamos que nos querían, pero el afecto más cercano que teníamos era con la correa. Nos acariciaban con la correa, nos acariciaban con la chancla. Y eso también es una maldición. Que nuestros padres no nos dijeran, te quiero, hijo. Que nuestros padres no nos dijeran, hijo, estoy orgulloso de ti, o hija, estoy orgullosa de ti. Todo eso es una maldición. Y también, con esa sangre, todo eso fue libre. Por eso nosotros ahora podemos decirle a nuestros hijos, te amo, hijo. Podemos acariciar a nuestros hijos y decirle, hijo, estoy orgulloso de ti, hija, estoy orgullosa de ti, porque Jesús se llevó esa maldición. Amén. Y también, y yo digo que esa es la principal, para bendecir a otros. ¿Ve? Nosotros levantamos las manos para orar. Obviamente, como dice el pastor, nos salen rayos y centellas. Pero sí, pasa algo en el mundo espiritual cuando tú levantas las manos. En la Biblia dice que impongan sus manos. También eso se lo llevó Jesús. Ya ahorita cuando nosotros imponemos manos, hay poder, pasa poder a través de nuestras vidas. Y fluye todo, fluye el Espíritu Santo a través de nuestras vidas y podemos sanar enfermos. Podemos levantar los ánimos de las personas con un abrazo, con un apretón de manos. Todo eso pasa de nuestras manos. Porque entra esa sangre de Jesús a nuestras manos, nos empodera. Porque ¿dónde se lleva el cetro? En la mano. Entonces tenemos poder. Y de las manos sale poder. Seguimos con el sexto derramamiento. Es el derramamiento de los pies de Jesús. Cuando esos clavos traspasaron los pies de Jesús, esta sangre que derramó Jesús sirve para cambiar tu rumbo de vida. ¿Qué dice la palabra este año? Enderezaré los lugares torcidos. Pero ¿cómo se endereza esos lugares torcidos? Con la sangre de Jesús, ejerciendo poder en esa sangre que restaura nuestro camino, que restaura nuestro andar con Dios. Porque no es casualidad. Cada uno de los que estamos sentados aquí en este momento tuvo y tiene un propósito con Dios. Y dice la palabra que Dios no va a descansar hasta que cumpla el propósito en tu vida, el propósito para que Él te creó. Cuando a Josué fue bendecido, parafraseando, él dice que toda tierra que tus pies tocaren será heredad. Entonces, con nuestros pies también conquistamos. Entonces, para que se cumpla esa palabra y que diga que todo lo que nuestros pies pisaren será heredad o será para nosotros, Jesús vino y derramó esa sangre. Se necesitaba que todo esto pasara para que la redención fuera completa. No solo fuera el venir a morir por nuestros pecados y tener derecho a estar al cielo, sino para que tuviéramos una vida conforme al propósito de Dios y como hijos de Dios. Dios nos ha puesto como mayordomos, administradores de las riquezas, y tenemos la responsabilidad de administrarlas, de que todo lo que nuestros pies toquen dé fruto. Entonces, para eso fue la sangre de Jesús. Seguimos con el último derramamiento de sangre. Su corazón explotó literalmente para que el tuyo sea restaurado. ¿A cuántos no nos han roto el corazón una traición, un dolor, una
un desamor. Y para eso vino Jesús. Su corazón explotó para que el suyo sea restaurado. Si tenías heridas en tu corazón, el día de hoy, a través de esa sangre que Jesús derramó, va a ser restaurado. Toda traición, todo dolor del desamor, toda laceración que has tenido a lo largo de tu vida, el día de hoy es restaurada. Porque Jesús hizo una obra completa. Pero no solo por eso, también esa sangre está para restablecer familias. A veces las familias se casan y el matrimonio empieza bien y de un momento a otro las familias se desboronan. A veces uno entiende por qué, pero también es un dolor y es algo que afecta al corazón. Y con esta sangre que Jesús derramó en su corazón, se levantan y se restablecen los hogares. Se restablecen esas familias que el enemigo tumbó, pero por el poder de esta sangre se unifican y vuelven a ser esas familias unidas. Vuelve a haber ese amor. ¿Cuánto no nos duele? O a veces, como está en la parábola del hijo pródigo, que se van a hacer X o Y cosas sin escuchar el consejo del padre. Eso duele. Pero con esta sangre no solo restaura familias, sino también restaura a los hijos. Restaura el corazón de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Para que vuelva a fluir ese amor. Para que vuelva a haber una relación con Dios. Nada de lo que tú has pasado o de lo que tú has pasado a Dios se le escapa. Y Él vino y instituyó un plan minuciosamente por cada área de nuestras vidas. 7 derramamientos de sangre. 7. Por ti, por mí. Por cada una de las áreas de nuestra vida. Y para que nuestras vidas tengan bendición. Por la sangre de Jesús, mi mente es restaurada. Las mentiras del enemigo son quitadas. Por la sangre de Jesús he sido sanado y por su flagelo he sido perdonado. Por la sangre de Jesús la maldición de la tierra fue quitada y la productividad ha venido a mi vida y puedo conquistar cualquier cosa. Por la sangre de Jesús mi identidad ha sido restaurada. Por la sangre de Jesús todo lo que mis manos toquen será prosperado. Por la sangre de Jesús, mi camino ha sido restaurado y conozco el propósito de Dios para mi vida. Por la sangre de Jesús, mi corazón ha sido sanado de toda traición, de todo dolor. Amén. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré cada día como si fuera el último.